bienvenidos. Como representante del casino que soy, pues la verdad es que me llena de gozo ver a tanta gente porque no me lo esperaba. Esperamos pasar una tarde muy amena. Creo que merece la pena escuchar a Miguel. Él me llamó hace cosa de un mes y me propuso la idea que si podíamos hacer las instalaciones, colaborar en una pequeña cosa, claro, tratándose de quién era, sabiendo su interés, su fuerza de voluntad y su trabajo más que sabido de quién es este pueblo. Ojalá hubiera muchísimas personas. Vale, voy a parar, que no te vas a hacer la bola. Le paso el micrófono a él y repito, muchas gracias por venir. No, eres una historia. Sí, bien, buenas tardes a todos. Antes de entrar ya hay 3 o 4 que me han dicho: oye, ¿cómo vas a hacer de largo? Por favor, aquí que nadie se aburra, que nadie se aburra. Yo tengo una nieta, hermosa nieta, que la voy a vigilar. Y he dicho: cuando se te abra la boca, pues entonces ya sé que se aburre la gente. Entonces yo la voy a controlar, y os prometo que seré hablar lo que queráis. En realidad podemos hablar del año 24 del pasado de Caspe, de aquellos felices, entre comillas, años 20, que fueron felices para algunos, pero luego no para todos. Pues podemos hablar mucho rato, pero yo quisiera animaros a que no solo me escucháis a mí, sino que intervinieseis en cualquier momento. La ventaja de esta sala es que se puede hablar al mismo tiempo que uno se toma un café o una cerveza y se hace un poco de tertulia. Entonces estamos abiertos a todo lo que queráis. El plan de esta tarde sería: primero, dar las gracias al casino que nos ha permitido esto, dar las gracias a los medios de prensa que se han portado extraordinariamente a hacer una publicidad tremenda. Uno le abruma el pensar que estas cosas se recogen tan a gusto. Y después pensaba deciros un poquito de panorama general de cómo estaba España en el año 24. Vamos a hablar del año 24 principalmente, pero de la época de la dictadura del 24 al 29 o al 30. Y después hablar algunos aspectos del Caspe, de entonces, algo de política, de economía, del pantano, de la visita del Primo Rivera, de los transportes, de las diversiones, etcétera, etcétera. Y al final os diría por lo que son estos 90 años que está aquí y lo que es el facsimil que hemos hecho que está aquí y que tenemos el gusto de obsequiarnos a la salida. He traído 3 Guadalopes, 3 periódicos Guadalopes, uno del año 24, del mes anterior a las fiestas, el mes de junio, otro del año 25 y otro del año 26 que recoge la avenida de Primo Rivera. Me alegro que ni el propio Ignacio Tapia, que es el que está haciendo el Guadalupe ahora, lo tenía completo estos periódicos. Lo podrá escanear y lo pondrá en su página para que estén ya a disposición de todo el mundo. La verdad es que coleccionar periódicos viejos de cosas tan entrañables como es nuestro pueblo, pues es muy divertido, y lo que pasa es que se nos pierden los tiempos. Ya las personas que salen, pero algunos que tienen buena memoria, vosotros pues seguramente recordaréis muchas más cosas de las que yo recuerdo, porque yo soy un joven de portadero, nada, pero vosotros lo recordaréis más, algunos acordarán más. Bien. Haciendo un poquitín de panorama general para situaros, solo con la idea de situaros, sabéis que el 13 de septiembre se pronunció el general Primo Rivera, hizo un golpe de Estado y continuando Alfonso XIII de rey, pero él se quedó con todo el gobierno. El 13 de septiembre se celebró de tal manera que en Caspe todavía sigue en la calle 13 de septiembre, en la glorieta, al lado de la glorieta, recordando aquel momento. El año 23 también, pues desde, por ejemplo, para que veáis un poco cómo estaba la cosa, en una exposición que hizo Goya en Cuenca, pues fue censurado el catálogo porque salían majas desnudas. La forma de censurarla fue pegar las hojas de tal manera que las majas no se podían ver. Ese año murió Lenin y murió Eiffel, por ejemplo, igual que el 24 que hablamos, murió Kafka, murió Puccini, de Madame Butterfly. Ford en Detroit llegó a hacer el coche 10 millones.
me sirve esto para decir porque el coche de 10 millones entonces nos valían 298 dólares. Valía un coche Ford. Y tengo que decir que en Caspe había un representante curiosísimo de Ford, que era precisamente don Emilio Tapia, que nos veremos varias veces, que era el propietario del proyecto Guadalupe, que es lo que sirve para hablar de esos tiempos mejor que nada. Abuelo o bisabuelo. Abuelo. Pero eso que tenía, que él anunciaba en su propio periódico a página entera, porque aunque el anuncio de una página en Guadalupe valía 20 pesetas, pues él, como era propietario, pues si no tenía alguna esquela que era más importante que poner, ponía su anuncio. Y un anuncio que es muy bajo decía: ¿quiere vivir en el campo? Y de usted puede conseguirlo. Me pregunta usted cómo. Pues muy fácilmente. ¿No se convence usted? ¿Usted se cree que no puede abandonar sus trabajos habituales e ir al campo? ¿No ha pensado usted nunca en obtener un nuevo elemento de felicidad para el hogar? Y decía, pues ya está, el automóvil. Con un coche usted podrá trabajar y podrá llevar a la familia al campo a disfrutar de la naturaleza. Y vendía los coches Ford en el garaje de Iberia. Eso es uno de los anuncios. Y dice, esto lo solucione usted hoy mismo. Lo que constituye para usted una incógnita y hasta solucionarlo. Cómprese un coche Ford en el sitio de Bueno, Ford hizo 10 millones. En el año 24 ya se celebraron las bodas de oro de Barcelona. O sea, hay algún culé por aquí. Pero en el año 23 había fundado el Club Deportivo Caspe. O sea que Caspe nos lleva 25 años Barcelona, por eso juega así. Cuando nosotros ya lo alcancemos también podemos jugar a las cosas. El año 25, pues ya es cuando Primo Rivera creó la Unión Patriótica, que eso a mí me gustará mucho, que fue un partido de lo más divertido de este año, porque era un partido sin partido, era un partido apolítico. No había ni derecha ni izquierda, la Unión Patriótica era todos. Y esa política sin política, pues la verdad es que era muy difícil y no llegó a triunfar. Fue el antecedente del café descafeinado, de la leche desnatada, del bife sin alcohol, todas esas cosas. Pues eso fue la Unión Patriótica. Fue el primer congreso del Ku Klux Klan. Murió Pablo Iglesias. En el cabaret El Dorado de Barcelona se presentó Nobleza Batuga, aquella obra que tanto éxito no es de los aragoneses, que era la leyenda de los dolores, tanto éxito también lo digo entre comillas. El 26 se pone de moda el Charleston, que venía directamente de Estados Unidos, vía París, y todas las señoras y señores de España lo que se entusiasmaban con el Charleston, con aquellas modas que llevaban las señoras del traje lineal sin marcar nada, y ya diré que en algún periódico de la época, lo digo ya, que en algún periódico de la época hubo una campaña para luchar contra una moda que venía, que era de subir las faldas. Había que subir las faldas, y entonces aquí en Caspe hubo una liga encabezada por Fray Matías, que era un franciscano, el que se decía que la falda tenía que estar a 25 centímetros del suelo, la altura máxima a 25 centímetros del suelo. O sea que en el año 26 el rey Alfonso XIII ascendió al general más joven de España, curiosamente se llamaba Franco, en el año 26. A algunos les suena también. Murió Antonio Gaudí atropellado en un tranvía. Triunfaba Raquel Meyer y Rodolfo Valentino. Yo me acuerdo a mi madre acordarse de Rodolfo Valentino, que parece que debía ser guapísimo. Era el amor de todas las jovencitas de entonces. En el año 28 murió Blas Ibáñez y la actriz María Guerrero. Se fundó el Opus Dei. Y en el 29 pues murió María Cristina de Habsburgo, Lorena, madre de Alfonso XIII y esposa de Alfonso XII, casada en Escorial. Y hubo dos exposiciones importantes en Sevilla y en Barcelona, exposiciones internacionales, la de Sevilla, todos conocéis porque habéis hecho excursiones, que de recuerdo de la exposición se hizo la Plaza España, y en la Plaza España se recordaron cada una de las provincias de España, y en la provincia de Zaragoza se puso con unos mosaicos, precisamente representando el compromiso de Caspe, el Fuente Todos por ser la patria de Goya y el Pilar. Y ahí siguen estando. Y en la de Barcelona fue famoso un stand que pusieron los aceiteros de Caspe, que había 14 fábricas de aceite de Caspe en aquel momento, y hicieron mucha propaganda del aceite de Caspe ya en el año 29. En fin, y en el año 29 también nació Popeye, por ejemplo. Claro, si ya pasó tiempo. Bueno, esto es un poquitín, un comentario para que situéis cómo estaba el mundo en España, el mundo en el mundo y el mundo en España. Y ahora os digo alguna cosilla de aquí.
¿Hasta ahora? ¿Se entiende? Vale. Ahora digo el primero, de política, por ejemplo. Yo me hago unas fichitas así y voy pegando, me recorto de los periódicos, fotocopias, luego no me aclaro, pero espero que me dispenséis. De política, aquí había estaba Osorio y Motos, había dos partidos como siempre, rivales, siempre ganaba Osorio. Osorio venía, diputado de Madrid, venía aquí con su esposa doña Rosalía llevaba un gran sombrero de flores y la gente por la calle le cantaba ¡Viva don Ángel Osorio y su esposa doña Rosalía! ¡Viva! Iban cantando. Y a Osorio, yo no tengo especial fervor, porque aquí vino y dijo: si me votáis os haré un puente en Guadalupe. Y bueno, la gente del distrito le votó, la gente de Castro votó, y el puente de Guadalupe, aunque ahora no sirve para pasar el río, pero ahí está. Lo quisieron tirar en el momento y hubo un grupo de gente aquí del centro de estudios que impidió que se tirara y sigue estando ahí, por ejemplo. Este era Osorio. Por fin, después de muchos años, ya a finales de los años 20 y tantos, ya ganó una vez el Partido de Muertos, que es el que representaba aquí don Rafael Bosque, que era el prohombre de Casper, que luego fue gobernador civil de Asturias y murió en la guerra, etcétera, etcétera. Aquí, para ahora que se dice tanto estos avatares políticos y nos parece tan extraño tanto que había, tengo que deciros que en el año 24 en Casper hubo 4 alcaldes. O sea que no... Empezó el año 23 terminó con un alcalde que era don Manuel Cortés Poblador, que además fue el causante del primer accidente mortal automovilístico que he recogido por lo menos con Caspe, porque siendo alcalde, a los meses escasos de ser alcalde, venía de Maella con un coche y en el vado, la bajada del vado, pues tuvo un accidente y murió. Entonces, el año lo empezó ya, eso ya fue en diciembre, el año lo empezó Antonio Piedra Jover, le puso, el delegado gubernativo puso a Antonio Piedra, Emilio Chapea Fernández, que ya lo dijo que va a ser muchas veces porque llegó a ser 4 veces alcalde de Casper solo, aparte de ser el dueño de Guadalupe y de otras muchas cosas, y el representante de los coches, Ford, etc. Pues Emilio Tapia protestó mucho, pero no le dio el mal remedio y pusieron a Antonio Piedra Jover. Pero después del golpe militar, después de Antonio Piedra Jover, se puso al mes escaso, pues dimitió porque no se entendía y se puso a Manuel Guillo Ríos, que digo los apellidos porque alguno les sonará y alguno puede decir: mi familia teníamos un alcalde, pues ahí está. Después, en febrero ya, pusieron a don Eduardo Buisán Pellicer. Este es el padre de Luis Buisán, que todavía tiene un chalet grande, hermoso, pescador junto al restaurante, su viuda tiene, lo que le conocéis, padre de Eduardo Buisán. Después, eso era ya en febrero del 24. En el mes de abril ponen también, se cansó, dimitió, se enfadaron y entonces pusieron a don José Pellicer Serrate. José Pellicer Serrate, que alguno puede tener familia por aquí de eso, porque tenía fábrica de aceite en la bajada de la estación. Pellicer era el que tenía la casa que nos ha restaurado también, la casa de Andalucía, lo que era la casa del general Catre. Y cuando le pusieron, dice el acta que del delegado gubernativo es divertido porque se pone para quitar el partidismo, que es preciso desentrañar a todo trance de las corporaciones municipales, para que su actuación se desarrolle con la debida independencia y para procurar que desaparezca el molde funesto de la política. La época de la dictadura de Primo Rivera, ya os digo que ya sabéis por lo demás que fue una barrera el tema político. Por ejemplo, se quitaron las diputaciones, se hizo el partido único hicieron muchas cosas que luego tuvieron consecuencias precisamente por haber hecho cosas demasiado excesivas. Por fin, en el mes de abril viene el tercer alcalde, que se llamaba Maximiliano Masí, que este era el que tenía la fábrica de harinas del Molino Bajo. Ahora, el Molino de Rimer, lo que ahora hay lo de las bodas. Pues Maximiliano Masí fue el primer alcalde que tuvo el salero de hacer programa de fiestas. Por lo menos que yo conozco. Y hizo un programa de fiestas en el año 24, que es el programita que luego regalaremos. Este programa lo hizo Maximiliano Masí.
Tampoco duró demasiado porque a final de año también dejó de ser alcalde y pusieron a Joaquín Valls Campanales, que es el que también tiene familia y algún nieto, que me parece que he visto por la calle hoy, o bisnieto, porque ya me pierdo en eso de las fechas, pero fue el que en el año 30 hizo el Teatro Goya, por ejemplo, y se inauguró el Teatro Goya. Y luego, ya al año siguiente, volvió otra vez de alcalde Emilio Tapia Fernández. Con lo cual, en 2 años, 6 alcaldes, y concretamente el año 24, 4 alcaldes. Como veis, las cosas estas de la política no son nuevas, y para hablar de decir que hay dificultades, pues siempre las hay. El Pantano Santolea. Yo creo que lo que más definió el Caspe de aquellos años fue la lucha por conseguir el Pantano Santolea. Era una lucha continua, toda la gente, en todos los mítines que había y en todas las reuniones, queremos el Pantano Santolea. Había pugna ya por Alcañiz. La cosa no es nueva, porque en Alcañiz querían que se hiciera un vaso de 50 hectómetros cúbicos y aquí se quería que fuera de 80, porque al ser la cola del río, pues cuanto más agua embalsada, más llegaría. Como podéis imaginar, pues, por la tesis de Alcañiz hizo el pantano pequeño, aunque luego ha habido que recrecer, esas cosas. Pero el Pantano Santolea era el no más de los riegos para Caspe. Aquí había mucha escasez de agua y se aprobó en 1908. El decreto de 1908 que lo aprobaba decía que se construiría en 5 años, pero las obras empezaron en 1924 y terminaron en el 32. O sea, que las obras de administración del agua para el espacio, que se lo digan a los de la economía. El Centro de Estudios Castorino ha publicado ahora un cuaderno de estudio 29 con un estudio sobre la sequía de la economía muy interesante, y se ve también que las obras de las aguas pues también suelen ir despacio. Se hizo aquí una junta de obras, y esa junta de obras pues empujó bastante, pero no suficiente para que fueran más deprisa. Los veranos aquí para la agricultura eran fatídicos. Eran fatídicos porque el jugador generalmente bajaba sin agua y los cultivos pues se agostaban pues prácticamente todos los años. Y el embalse era la solución. Lo hizo una empresa que se llamaba Erelicía, y también es divertido lo que dicen los periódicos, que la gente de Caspe iba a trabajar allá a Santolea, iban en galeras y coches de caballos. O sea, sobre todo los meses de verano iban a trabajar en galeras y coches de caballos. La Junta de Diván, algún expresidente veo por aquí también, la Junta de Diván, pues entonces funcionaba con el sistema censitario. La Junta de Diván la formaban los 40 propietarios más ricos de Caspe. En general, de la prensa consultada de esos años, la prensa que funcionaba era prensa siempre de derechas, en general, O sea, que hay pocos acontecimientos de temas sociales o de izquierdas, pero de la Junta de Diván, por ejemplo, sale mucho, y de otras cosas. Pero de la Junta de Diván me hace gracia que los 40 propietarios pues tampoco se llevaban demasiado bien. Lo dice el Guadalupe del 28 de febrero de 1926. Y que hicieron una asamblea para eso, pero que nada más fueron 21, que querían poner multas a los que regaban por lo visto sin autorización, y entonces pues tuvieron que votar, y votaron a favor de que se pusieran multas los 18 que no estaban castigados, que no habían regado mal, pero votaron a favor de que no se pusieran multas los 3 que eran merecedores de multa. Y digo, pues el mundo no cambia, o sea, la gente sigue haciendo igual. Decidieron hacer un muro de hormigón, que algunos conoceréis, yo no, en la vuelta del Cañar, que tenía 20 metros de largo, y empezaron los estudios para hacer la mina ciega. La mina ciega, que era también la conocimos yo, era un desideratum que tenían porque ahorraba varios kilómetros y acercaba bastante el agua. Y en todas las reuniones que había, pues se ponía siempre que la mina ciega era una cosa prioritaria. Como veis, la agricultura tenía mucha importancia en el Caspe de aquellos años. Entonces no estaba Adidas, ni Losan, ni nada, y lo que de verdad se sacaba dinero era de la agricultura. Tampoco no demasiado, porque la agricultura nunca ha sido una fuente de valor añadido grande para entusiasmar mucho a los economistas. La alfarda se puso en esta junta que nombra Guadalupe del 26, se puso a 20 pesetas la hectárea. No sé si alguno sabe aquí tanto de valer la alfarda, pero entonces a 20 pesetas la hectárea. Bueno, ¿os interesa esto? ¿Cojo otra fichita o cuando veáis? Aquí estamos ya. Me cachis.
No es que se me haya olvidado, lo dejaba para darle más importancia. Esto es un recurso, no es verdad. Entre las gracias que hay que dar, sobre todo, es a la Asociación de Alcohólicas Colina, que cuando se enteraron que hacíamos una presentación de un libro del año 24, pues fueron tan amables de querer participar y nos han montado una escenografía aquí, con unas sillas de la época, un sombrero, un mantón, han traído copas y tazas de café y de la época, han traído una botella de compromiso que se hacía también en la época, y hasta un sifón que entonces es el emblema, el icono de nuestra casa de viaje, pero bueno, es que entonces lo que funcionaba eran los sifones, o sea que el sifón no es por propaganda, sino porque realmente funcionaba. A las chicas de la Asociación de Mujeres, muchas gracias. Ay, si se me llegó a olvidar. Me hubierais pelado. Bueno, ¿qué hago aquí? Bueno, pues ahora, por ejemplo, de sociedad. Digo algunas tostadas de sociedad que a lo mejor os va a hacer gracia. Fijaros un trocito de un texto pequeñito del Guadalupe, del año 27, de julio 27. Y de toda mujer que estime de veras su buen nombre, su honradez, íntegra y sin mácula, debe tomar por compañera inseparable a la modestia, porque esta es su más bello ornato, de edad poderoso ascendiente, y se hace respetar no ya solo de las personas sensatas, sino también de los petimetres y de escaso medio. Eso es lo que decía, para que veáis que tal. Y el Fray Matías Morales, que antes os decía, incluso hace unas odas, que vamos, que no la onda, dice: por vestir a la moda doña Pía, cierta tarde murió de apoplejía, y otra elegante demasiado escotada quedó del sol feamente tostada. Advierto a las indiscretas que no conviene usar las faldas prietas, porque en solemnes ocasiones reciben pellizcones. Y es lástima, señoras y señoritas mías, que se expongan a burlas nada pías. Eso decía Fray Matías Morales, una por intención, pero bueno, no es el caso de la vida. Y algunas cositas, por ejemplo, de aquella fecha, de ese mismo periódico de julio. Dice: en los arcos del Toril, entre la alcantarilla, en los arcos del Toril, ya veis que la plaza, pues ahí se remansa, hace demasiado llano. Y ahí en la alcantarilla dice que en los días de lluvia se formaba tal barro, aumentado y recrecido por las aguas menores que hacen los que salen de los bares. O sea, que meaban en la calle tan tranquilamente. Dicen que parece aquello una sucursal de las Urdes. No lo estoy inventando, está escrito, y lo decía el periódico en aquel tiempo, que como muchas veces piensa la gente, quizá un poco criterio, piensa que todo lo que dicen los periódicos es verdad. Y en mi época de corresponsal del Heraldo, me acuerdo que una vez puse una información que hablaba de un fabricante de aceite de aquí y tal, y lo modifiqué porque aquí en el casino me habían dicho: si pones que hemos sacado tanto aceite, vendrán los de Hacienda y nos emprenderán y no sé qué. Entonces yo, bueno, como no tenía ningún interés, pues si había, en lugar de, qué sé yo, 30 millones de kilos, pues me equivoqué en un cero y puse 3 o algo así. Y me encontré con uno y me decía: no, es que han sido solo 3. Yo decía: no, han sido 30. Y dice: no, que lo dice la prensa. Digo: pues aunque lo diga la prensa, yo lo soy el que lo ha escrito y son 30. Pero la gente tiene en general tanta fe en lo que la letra impresa, que se cree todo lo que le echan o le echamos, los que escribimos en los medios. Hay que ser más críticos. Bien, otra notita del Guadalupe. Bueno, tengo que decir que me refiero a Guadalupe, pero la información que he extraído le he sacado de 3. El Guadalupe, que era el periódico semanal, que era más abundante, pero hubo 2 revistas, una que se llamaba Voluntad y otra que se llamaba Castilla, la revista Castilla. Las dos tenían menos periodicidad mensual, salían fotos, eran de la clase de más élite de allí, de Castilla, eran unas revistas estupendas. Ahora se ven todavía y en tipografía, en presentación, pues no le quitan mérito pues a ninguna de las que se hacen ahora. Son magníficas, además de imprenta, hechas con caja y de papeles diferentes, son extraordinarias. Hacían algún número extraordinario, como se hizo en los años 30 en los Juegos Florales con los que terminó la década. Unos Juegos Florales que vinieron poetas de toda España y que precisamente, casualmente, fue reina de los Juegos Florales una hija de Emilio Zapia.
es una casualidad, pero bueno. Fue una magnífica revista, la gente, la verdad es que Caspe en aquellos momentos estaba situado muy bien en el panorama nacional, tenía mucha potencia. A la hora de economía os diré algún dato y veréis cómo realmente había potencia. Os hablo esto de la prensa por decir, me estoy muy bien en Guadalupe, pero sirva también las notas que he recogido de las otras revistas. Fijaros este divertido, dice: anuncian y protestan porque dicen, es un espectáculo poco edificante ver cómo se bañan los mozos en traje de Adán, sin hoja de parra, en el trozo del río del Molino Bajo al puente del ferrocarril. Y que decía, bueno, aquí para don Miguel Lapuerta, un gran trabajador que fue al que se dieron varias casas importantes en Caspe, pues dice, haría muy bien el sobreestante de carretera don Miguel Lapuerta sin formarse de la superioridad del peligro que supone para todo transeúnte el enorme peñasco que amenaza caerse sobre la carretera de Caspe a Selva en el kilómetro 4, las catarreras que decimos detrás de las escuelas. Ahí había peñascos, pues efectivamente volaron parte de los peñascos y aún quedan, pero algo sí. Y también otra cosa que dice, es hora de que por quien competa se evite el que se lancen toda clase de inmundicias desde los balcones y las ventanas a las calles. Era el año 26 esto, O sea, y la gente tiraba por los balcones. Ahora nos parece que la gente es poco civilizada. Pues hemos adelantado mucho, Hemos adelantado mucho. Y también dice, cuando apriete el calor será cosa de ir pensando en ver si se puede conseguir que cada vecino barra y riegue la frontera de su casa. Los periódicos estos recogían mucho el movimiento de la gente importante del pueblo. Y claro, un bajo dice, ha salido para Barcelona a pasar una temporada nuestro querido amigo y el exalcalde de esta ciudad, don Joaquín Valls, acompañado de su bella esposa y sus monísimas hijas. Eso también parecía, me parece buenísima mi nieta, no va a hacer una foto ahora. Sí, si hacemos perdido debería estar. Pero fíjate, que en el día de eso, doña Presentación de Esquerra de Morales y su nieta Presentación Morales Cortés, doña Cecilia Fernández Vida de Pérez y la niña Cecilia Pérez, tenemos a la familia Pérez, a todas ellas, por las que pudiéramos involuntariamente les enviamos nuestra felicitación. Felicitaban los santos a todo el mundo y bueno, era una cosa, los periódicos, pues majo. Muy bajo. Había notas, por ejemplo, el Guadalupe del año 25 que hay aquí, prácticamente está todo dedicado a que vino el obispo de Cuenca. Don Cruz Laplana había sido párroco de Caspe, tuvo 9 años aquí y dejó muy buen recuerdo. Hicieron obispo de Cuenca y luego vino aquí y hicieron un recibimiento en Puerto Alto, de tal manera que el Guadalupe le dedicó casi todo. Pero que nadie piense que el Guadalupe era un periódico de derecha, porque es que era un periódico que cambiaba y se ajustaba con lo que fuera. Porque cuando terminó la dictadura de Primo de Rivera, en los últimos números, pues pone al gobierno de Primo de Rivera y a todos los pone a parir. Y bueno, fue extraordinariamente crítico, era un periódico curioso, en cierto modo, dentro de lo que había entonces bastante independiente. Ahí he recogido una fábula, porque ya nombraba aquí que Caspe, uno de los problemas que tenía Caspe era la envidia. Y a mí no lo suelo decir porque la envidia paraliza mucho y estropea mucho la convivencia de los pueblos y el desarrollo de los pueblos. Y hay una fábula que me gustó y la he recortado para leerosla. Siento aburrir, pero dice: un sapo asqueroso que rezaba alrededor de un zarzal vio alrededor, entre el húmedo musgo, una humilde luciérnaga, de cuyo cuerpecillo irradiaban tenues rayos, como si una pantallita amarilla los interceptara. El sapo, airado y colérico, se le acercó escupiéndole reiteradamente como si quisiera apagar aquel resplandor. La luciérnaga le dijo sencillamente: ¿por qué me escupes? A lo que respondió el sapo con orgullo y descaro: pues porque brillas. Y el comentario del periodista: hay en el mundo muchos sapos envidiosos que no pueden permitir que nadie derrame luz por tenue que sea a su alrededor. Si tropiezas con alguno, ármate de paciencia y recuerda que solo por ignorancia escupen a los demás y que no se les ha de responder con la ofensa y con la cólera, sino que más vale callar.
Esto ha sido una constante de Caspe en muchos casos, en callar. Y yo suelo decir que muchas veces el progreso de los pueblos está en saber decir las cosas cuando hay que decirlas, no callar. Pero también tengo que decir que cuando decimos que en Caspe somos como somos, tan propensos a esa pertinaz inercia de no hacer las cosas, de ser perezosos, de no involucrarnos, es difícil conseguir gente que haga concejales, etcétera, pues esa pertinaz inercia no es por casualidad, es consecuencia de la parte de la genética que llevamos. Si cada cuerpo científicamente tiene 25.000 genes, que hace poco lo oía que lo comentaba alguien, pues de los 25.000 genes de nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, pues habrá mucha gente que se acostumbra a decir lo mejor ante estos casos que es callar. Y muchas veces el callar nos ha ido mal. ¿Os acordáis alguno? Eso ya reciente cuando se daron los olivos, que vino aquí el director general de la Cultura de Madrid, que se llama don Jaime Nosti, y que alguno sería concejal a lo mejor los que hay por ahí. Y subió a la puerta al ayuntamiento, hablando del ayuntamiento, y dijo a la gente: salen a los olivos. Era 1970, si no recuerdo, en el 70, y dijo: no os preocupéis, porque esto con los años vuelven a rechitar. Y la gente dijo: pues ya rechitará. Si entonces lo hubieran cogido cariñosamente, pero que no se hiciera mal, hubieran hecho algunos esperando abajo, hubieran tirado al director general por la calle, y seguramente pues se habría arreglado antes las ayudas a los colegios. ¿Sí? Cosas de eso. Bueno, a ver, ¿seguro? ¿Qué? ¿Sigo? Si alguien quiere preguntar algo, decirlo, ¿eh? No tengo inconveniente en decir que no me lo sé. Bueno, ¿sirve el café? Eso algo aquí, yo pongo las cervezas bajo, para que sea esto más agradable. ¿Os cuento algo de economía? Sí. En principio, para que veo por aquí banqueros, el Banco de Aragón, y vienen también los anuncios que vienen en el programa, aquí en el programa es del año 24, y aquí tengo el año 28, 4 años después, ya ha subido el capital, pero el Banco de Aragón, con toda la fuerza, tenía un capital de 20 millones de pesetas. 20 millones. Y en las cuentas corrientes, a ver, atentos estos que nos dan tan poco interés, bueno, que dan a los que tienen ahí tampoco interés, que el 2,5% en las cuentas a la vista, el 3% a 3 meses, el 4% a un año. O sea, eso el banco de Aragón. Y lo más gracioso es que tenía 19.000 cartillas, y entre las 19.000 cartillas tenía 13 millones de pesetas. Ahora, ¿cuánto vale un piso? 19.000 cartillas de gente. La prima de riesgo, ¿cómo estaba? La prima de riesgo, pues bueno, en realidad esta charleta puse con mala idea, pero eso solo para que viniera más gente. Puse el divertido Caspe de los años 20, porque es divertido, porque la verdad es que la situación, viendo cómo estaba la prima de riesgo que dice Joaquín, que han subido de 400, y que el IBEX está a 9.300, y la cosa está bastante tristes, pero si no nos la alegramos nosotros, ¿quién lo va a alegrar? Por eso hay años que son muy funestos, que da pena recordarlos, pero hay otros, como estos del 20, pues que están bien. Yo tengo que deciros que en Caspe había Cámara de Comercio, que era un edificio que había donde está la tumba de Miralpeix. El ayuntamiento, como siempre, andaba mal de dinero y vendió la Cámara de Comercio por 12.000 pesetas. En Caspe había entonces, algo del año 24.000, 13.026 cabezas de lanar, 13.000 cabezas pertenecientes a 81 socios. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Tomate secos. Eso es una insinuación. Había 13.000 cabezas de 81 socios, que en el 1920 fue la primera vez que se dejó entrar a pastar a las ovejas de Caspe al monte de Valburrios, y entonces se acordó definitivamente con Fraga solucionarlo. Ya sabéis que aunque se solucionó, se hizo en el 20 y hubo reuniones el 23, 24 y 25, cuando se solucionó de verdad fue en el año 52, 1952, que ya os acordáis, estando Garrido alcalde, que es cuando se reunió el gobernador de Huesca, el gobernador de Zaragoza, cenaron, comieron perdices y dijeron: esto se arregla, está arreglado. Y entonces, no recuerdo, se hizo esa puente que ahora están arreglando en la placeta al final de la calle Mayor. Y así se arregló.
La población empezó la década esta que hablamos con 9.200 personas y terminó con 9.980, o sea, 10.000 habitantes. Caspe tenía ya 10.000 habitantes en los años 20, lo cual da idea también de la pujanza. Era la quinta ciudad de Aragón, era Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud y Caspe. Ahora nos han pasado hasta Utebo, que ya tiene 17.000 o 18.000, normal, ¿no? Pero bueno, en el año 24, para que veáis cómo está la cosa. El presupuesto municipal de un año cualquiera que he cogido para deciros, del año 25 ascendía a 219.000 pesetas. Y para gastos de representación de alcalde y concejales había 350 pesetas. Y se pagaba, y de ese presupuesto se pagaban los maestros que entonces cobraban del ayuntamiento, y costaban todos los maestros 6.400 pesetas. Y ojo, en un presupuesto tan bajo había 500 pesetas para multas, lo cual quiere decir que aquí castigaban para el tema de las multas. Económicamente, para el calzado era barato. Leo un anuncio de la alpargatería de la calle Tudón 24 que dice que como está la vida mal, que hace rebajar el precio. Entonces las alpargatas abiertas de primera de 3,50 las deja a 3 pesetas, las de hombre de 2 a 1,80. No sé por qué las zapatos de hombre, que duran mucho más, son siempre mucho más baratos, pero las de mujer, que son menos cuero, menos tejido, menos de todo, se gastan antes, pero bueno, eso es. La mujer fantasía de 2 a 1,75, que normal. Las abarcas a 3,50. Las cinchas de las mulas a 2,25. Si era una caballería menor, 1,50. Y la soga a 4,50. Lo más interesante y lo que más despejó la economía en estos años fue la visita de Primo Rivera el año 26. En marzo del 26, el general Primo Rivera, el dictador, jefe del gobierno, vino a Caspe con 3 ministros, de Fomento, de Gracia y Justicia y no sé cuál, con 6 o 7 u 8 directores generales, con una cohorte tremenda. Venían del tren. Caspe gozaba en aquellos momentos de una cosa que no hemos sabido aprovechar bien, que es el ferrocarril. El ferrocarril nos acercaba a Madrid y Barcelona, y Caspe estaba mucho más cerca de Barcelona que cualquier sitio que hubiese que ir en coche o en tartana o de otra manera, porque el ferrocarril pues acercaba, y era, en cambio, lo que ha pasado ahora con el coche, pues es que el coche es lo que acerca, y las autopistas y el ferrocarril nos hemos quedado muy atrás. Pero bueno, gracias al ferrocarril, yo creo, vino Primo Rivera con 3 ministros y una cohorte tremenda de gente. Llegaron a la estación, pues allí ya se emocionaron viendo, según palabras del jefe de gobierno, imaginaos a Zapatero ahora, ¿no? Para que sea la zona más divertida. Entonces, pues lo primero que dijo, qué belleza las mujeres de Caspe. O sea, que, bueno, eso es un paraíso, ya en la estación. Y luego le pusieron todos los ramos de flores en la subida por la calle Primo Rivera, que se ha seguido llamando, que se sigue Primo Rivera, en homenaje a don Miguel, no, a José Antonio, como esta vez José Antonio, San Miguel. Pues le pusieron ramos de flores y de laurel por la calle, y sobre todo por la calle Rosario. Y en la calle Rosario se volvió a quedar extasiado con la belleza de las mujeres de Caspe, y lo volvió a decir. Y bueno, eso fue tremendo. Como estaba más cerca de las ventanas, el hombre estaba emocionado. Formó el Somatén en la estación, los 200 caspolinos que formaban parte del Somatén, allí con sus armas, pues informaron la guardia para saludar el individuo, y luego subieron hasta el ayuntamiento. En el ayuntamiento hubo discursos de todos. He traído como curiosidad el periódico Guadalupe del año 26, de marzo del 26, en el que se narra todo este viaje, y están todos los discursos. Si a alguno le puedo ojear, lo voy a dejar aquí para que lo ojeéis, si os apetece. Y aquí es donde está ese discurso famoso que tantas veces se ha dicho, de que Emilio Tapia pues dijo eso de nada os pedimos, señor, sino si acaso que dure el gobierno. Y esa cosa que decimos, que nada os pedimos, que se ha quedado como una señal de identidad de Caspe, que pedimos poco mal y a lo mejor a destiempo, pues eso quedó en aquel momento y tal. Y claro, alguno me dice, eso es mentira, eso se dice, pero no es verdad. Pues bueno, pues es verdad porque está en el periódico de don Emilio Tapia, o sea, y lo dice él y en su discurso, o sea, que no se va a desdecir. Y eso ha quedado como una señal, lamentablemente, como una señal de identidad.
electricidad. Nada os pedimos y acaso que dure el gobierno. También tengo que decir que Primo de Rivera vino el domingo. Vino el domingo y también en su discurso que está ahí, he cogido un parrafito que me ha hecho gracia porque dice: y vengo el domingo dando un ejemplo que queremos que se difunda en España, que los pueblos se reúnan los domingos y trabajen los domingos para oír la voz de los más autorizados, de los más sabios, para que en la santificación del día no falte la predicación patriótica. O sea que el hombre demostraba que el domingo pues también trabajaba. Bien, hemos dicho que una hora quedan por ustedes, pero vamos, estoy dispuesto a terminar. No me pararé porque a ver la niña si se le abre la boca. Está teniendo a sus primos, pues bien, esto de la modestia he dicho. A ver, pues el Guadalupe tengo que decir, para que conste, que se fundó en 1916, corrígeme si me equivoco, y que duró hasta 1936, o sea, fue 20 años que es un valor tremendo para el que quiera bucear en cosas de Castell, porque fueron 1010 periódicos y durante 20 años, y se acabó con la guerra, o sea, si no hubiera sido. He contado alguna vez la anécdota, el periódico salía en la imprenta Sama, de José Sanz, y que en la imprenta se alegraban mucho cuando se moría algunos ricos porque ponían una esquela en primera página que les pagaba toda la edición del periódico. O sea que en la esquela, cuando se pagaba la edición. Pero también he oído algunos comentarios del propio Pepe Sanz, no sé si está por aquí, que decía que cuando hacían toros, en las fiestas del año 24 hubo toros. No estoy seguro de dónde hicieron estos toros, porque los toros se han hecho en la estación, se han hecho en un monte allá en la carretera Maelia, se han hecho parecidos con plazas provisionales. Pero lo que sí que es cierto es que como cerraba la edición por la tarde, había un chaval que en bicicleta cogía la crónica de los toros y iba corriendo a la imprenta para por la noche imprimir el periódico y por la mañana el lunes sacarlo. O sea que era más difícil que ahora hacer los periódicos, que ahora pues con el internet esto es una maravilla. En el Guadalupe escribieron los más escritos, la gente mejor que había en aquel momento aquí, desde Ramón Sender, mejor dicho, José Sender, padre de Ramón Sender, que estaba de secretario del ayuntamiento, hasta Bañolas, que era jefe de correos y que hizo una serie de cuentos tremenda que se han editado en muchos lados, o Agustín Cortés, y Santiago González, que lideraban la izquierda de algún modo aquí en el Castell entonces, o los hermanos Almareda, o José Lizano y Guiu, bueno, había mucha gente muy buena que escribía de esto. ¿Queréis que os diga cómo se divertía la gente? Esto también es totalmente divertido. Bueno, empezó en el año 23, se fundó el Club Deportivo Castell. Primero el campo estaba en la carretera, además estaba el presidente, bueno, el presidente es el presidente del casino, o el secretario del vicepresidente del casino. No. El presidente es Tobeñas, pintor José Luis Tobeñas, ¿no? O Pablo Tobeñas, ya ven. Bueno, pues en el 23 se fundó y el campo estaba en la carretera de Alcañiz. Y entonces lo fundaron Fermín Fati, a un Fati que está en la residencia es Daniel Juan. Ahora tiene un nieto que es un gran escritor, sobre todo de temas didácticos. Bautista Jover, José Latorre, de la Torre, Santiago Vidal, que fue presidente de Filatelia hace unos años, Fermín Morales, Vicente Castillón y Tomás Castillón. Esos fueron los pioneros. El equipo vestía con rayas amarillas y negras, por eso les llamaban los avispas. Y desde el primer momento dijeron que había que buscar un campo bueno. Al final un campo bueno fue hacerlo a los lados de Guadalupe en el Fundón. En el Fundón, y ahí se hizo entonces el campo de fútbol, hasta que por fin vino un gobernador de Zaragoza por los años 50, por el que se llamaba Tomás Romojano, que dio una subvención de 50.000 pesetas, con lo cual hicieron el cuarto campo de fútbol, donde ahora está la residencia de Florencio Ropollés, donde está la plaza de España, o algo así, el instituto, ¿no? Se hizo el cuarto campo de fútbol, y de ahí pasó a los Rosales. O sea que el fútbol tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad. Jugaban los Tobeñas, Victorio Chiparesco, Bortonaba, Callao, Rafael Ricard, todos son apellidos de gente que son abuelos o bisabuelos de los que ahora están por ahí, ¿no?
el cine empezaba como espectáculo. El primer cine que hicieron a principio de la década, fue en el Gurugú, o sea, en las escuelas. Luego de las obras públicas, y luego una de las obras más importantes de la dictadura fue el colegio público de allá arriba. Pero antes de estar en el colegio, pues aquí eran unas catarreras, y allí un señor que se llamaba Tarragó, que vivía de la apicultura, y que hay un Soto Tarragó que ha quedado embalsado ahora, que está enfrente del dique, que tenía una finca aquí, pues ese hacía cine, hacía una especie de recinto con cañizos, y hacía cine allí las noches de verano. Ese fue el primero, pero luego hicieron uno en la calle Rosario. En el año 24 se inauguró el de la calle Rosario, que era donde tenía el almacén de Colonial en San Genureña, la esquinita del Cantón, que ahora tiene una casa de Vicente, pues allí tal. Y que era un cine que llamaba la atención a propios extraños porque decían que habían puesto unos sillones rojos muy confortables, y uno de Maella que vino le preguntaron ¿qué tal está el cine? Y decía magnífico, ahí está esclafar con un bunillo. Había sentado ahí el señor y esclafar con un bunillo. Y lo que sí que funcionaba de verdad era el Teatro de la Plaza. El Teatro de la Plaza, que se llamaba Teatro Municipal, pues ahí sí que eso sí que funcionaba, porque lo que decíamos antes del tren, las compañías de zarzuela y de teatro pasaban con el tren de Madrid a Barcelona y les era muy fácil hacer escala allí y hacer representaciones. Por eso el Caspe de esa década tuvo muy buenas compañías. Cuando ahora veo que la sociedad de mujeres hace teatro, pues digo, pues en los genes ahí de aquellas abuelas y tarabulas estará el gusto por el teatro que se quedó dentro de nada, por casualidad, no pasa nada. Y eso puede venir de ahí. Los jóvenes se divertían bañándose en el río, no había piscinas, en el Guadalupe, las piedras del lapicero, el cagadero, la canilla. Algunos más recuerdan, porque esos han seguido después, no se la llamaban. El afilador, las higueretas, que eso perduraron hasta la N. Cuando la N se cargó nuestro río, es un asesinato hidráulico, pues entonces ya desapareció el afilador y las higueretas, por ejemplo. Y en el Ebro la gente se iba a bañar a la barca. La barca estaba de la subida de agua más o menos de la estación, había una gran cuesta, y cuando ahora se suele decir aquí, y se sigue diciendo, me cago en la costera de la barca, pues es lo que los carreteros decían cuando intentaban subir con las carretas con barro en la costera de la barca. O sea que también se siguen diciendo palabras que traían de entonces. En fin, a breve. Incluso para los que les gustaban descarteos amorosos, pues en la plaza, en el bar del Rincón, pues había allí pues lupanares, o sea, no sé cómo decirlo, casas del enocinio. La que llevaba la bandera se llamaba La Gitana. La Gitana, y era una institución. Y a las 7 de la tarde, todas las sobrinas, dos sobrinas entre comillas, pues pasaban al ayuntamiento a hacer la revisión sanitaria. Cruzaban la plaza y cuentan que divertido que siempre había un crío que decía: esa señora conoce mucho a mi papá, siempre que pasa le guiña el ojo. Y no digas nada, porque claro, los mayores. O sea que eso funcionaba así. En fin, creo que el servicio completo valía 10 pesetas. Si queréis comparar, el que hay del trigo estaba a 65 pesetas y el trigo de vuelta a 60, y las habas a 4 pesetas. O sea que del año 26 tenemos la creación de la orquestina Repollés. José María Repollés hizo una orquestina que duró muchos años, muy afamada, en la que participó alguno como Agustín Luna, padre de algunos de los presentes también, me parece que tocaba la violín, Agustín, que eran muy buenos músicos, y José María Repollés Ríos era el padre de Florencio, y todos eran alumnos de José María Repollés Bielsa, que era el abuelo que era un gran musicólogo y les había enseñado, ¿no? Florencio Repollés Bielsa, el abuelo, muy bien. ¿Sabes? Bueno que hay aquí. Entonces la orquestina Repollés seguía funcionando, hacía muchas actuaciones, y todos los ajos, no se perdía ninguna cosa. Agustín Luna, por cierto, era el nombre, era el cajero del Banco de Aragón cuando en el año 22 tocó el gordo. Y era el que repartió todo el dinero.
Quizá os diga también lo del Gordo. Pues hombre, lo del Gordo pues fue el acontecimiento más importante de esa década. El día 22 de diciembre de 1922 tocó el Gordo al número 46460. He apuntado después porque me lo han preguntado. El 46460 tocó el Gordo, que eran 7.500 pesetas por peseta. De ese acontecimiento pues se puede hablar mucho porque tocó principalmente a la Guardia Civil. José Carroquino, que era el capitán de la Guardia Civil, tenía números que repartió entre los números, allá la redundancia de la Guardia Civil, y algunos se hicieron ricos. Pero curiosamente, y algunos dejaron el uniforme. Y curiosamente, a pocos años volvieron a coger el uniforme porque se habían vuelto a quedar pobres. Las riquezas se pasan poco a poco, pues dicen que no sirve. Bueno, pues eso fue. La verdad es que en Caspe la lotería fue una inyección de dinero muy importante y sobre todo de ganas de progresar. Y si queréis, pues ya termino con las cosas, lo que influyó la lotería en el urbanismo local, qué es lo que ha quedado y qué es lo que podéis ver. Por ejemplo, el 6 de octubre del 29 se inauguraron los edificios del colegio público y entonces al mismo tiempo vinieron, salieron las autoridades y pusieron nombre a varias calles que siguen llamándose como calle Conejo del Norte, calle Lorenzo Pardo o calle Primo de Rivera. Fue aquella una fecha histórica, el 6 de octubre. Y se hicieron un plan de arreglar calles con alcantarillado y aguas que fue muy debatido. Las actas de ayuntamientos se dispararon. Yo creo que la división de alcaldes y concejales fue principalmente por ese tema. La verdad es que se empeñaron muchísimo dinero que se pagó después durante muchos años y no sirvieron más que proyectos y obras mal hechas que se han seguido pagando después, no pagando solo el dinero, sino en lo mal hecho que se hizo. Pero la idea era que las actuales vías pueblerinas, teóricamente así, se convirtiesen en vías de una ciudad de importancia. Hicieron un plan de obras con alcantarillado y jardines de aguas y salida de aguas y acometieron un plan de jardines. Hicieron dos jardines fundamentales. Uno, los de la iglesia, con la instalación del monumento al corazón de Jesús, que fue por suplicio popular, y frente a Blanquillo la subida de la iglesia y bajada de la iglesia, y después el de la estación. Los jardines de la estación, en ambos casos tuvieron que, sobre todo de la estación, tuvieron que comprar casas y ampliar para urbanizar los terrenos. Todo el barrio ese hacia la estación fue derivado del Gordo de la Lotería. Tanto la calle Primo de Rivera como al norte, como la parte del Teatro Goya, Lorenzo Pardo, ahí hay muchas casas, todas construidas en el año 23, 24, 25, 26 de ese plan. Y para entonces tuvieron también que comprar. Y una cosa extraña, que también el Ayuntamiento de Caspe ha sido siempre muy reacio a comprar suelo para hacer la ciudad más bonita, pues fue el de la Plaza Heredia. La Plaza Heredia, la casa del Chaplán, que está entre la calle Santa Lucía y la calle Baja, la casa esa salía pues 3 o 4 metros más afuera, con lo cual la plaza quedaba más pequeñita, entonces ahí se compró y se hizo una casa nueva que se retiró. Esa casa nueva bien bonita está ahí. Otro ejemplo de la arquitectura de esos años fue lo de la Torre. Hasta aquel momento era la Fonda de la Torre, una institución de Caspe, porque no había acontecimiento ni cosa importante que se hiciera que no terminase en banquete la Fonda La Torre con la señora Paca, que era una institución, y José La Torre, que los conocéis por otras cosas. Pues bueno, entonces se convirtió en Hotel La Torre y en el edificio de Hermoso ahora, que ahora me han dicho que el mes que viene van a empezar a derruirlo, salvando eso sí la fachada por lo menos. O sea que Ramón y Cajal, la Plaza Ramón y Cajal, la Plaza Heredia, Santa Lucía, se prolongó la calle Guma. La calle Guma terminaba en la calle Hermanas, en la esquina de la calle Hermanas, y se prolongó hasta la carretera de Escatrón Gandesa, lo que hoy es día la entrada de Caspe más importante, entonces fue la prolongación. Se abrió la calle Nueva hacia las Capuchinas, se inició y casi terminó la carretera M500, se paró en el kilómetro 19 y nunca llegó a ser la segunda parte que llegó a ser. Y desde luego, como siempre en todos los ayuntamientos, pues se acometió la Plaza España, Plaza de la República o Plaza Mayor, y se puso un kiosco para la banda municipal. En medio se pusieron bancos de piedra y que comenzaron conciertos
todos los jueves y domingos de 9 a 11 de la noche, y también en el año 23 dice el periódico de Programa ver cómo se riega la plaza con potables los jueves y domingos para los conciertos, o sea que a potables se regaba. Y también en el año 29 hay otro artículo que dice: hace falta un guardia de la porra porque se llevan los barriles de bebida por el medio de la plaza y pasan ganados conducidos por una joven y no saben estar los jóvenes en los bancos bajo las acacias. O sea que se hacían mejoras urbanas, pero la gente seguía pastando a su favor. Y con esto termino el recorrido de eso. Os hago nada más una breve referencia a que entonces ya mi abuelo, que vino de un aspecto, pues ya empezó con una fábrica de gaseosas, ya vendía gaseosas aquí, y que entonces hemos querido recordar esos 90 años de que estaba instalado en Caspe. De algún modo la gaseosa ya no tiene nada que ver con aquello era un mundo feliz y ahora es muy complicado, pero bueno, aquí estamos, y no somos mala gente si hemos aguantado 90 años vendiendo gaseosas y no nos hemos hecho ricos, o sea que eso es una garantía, por eso hemos hecho esto. Y ahora que se habla mucho en todas las empresas de la responsabilidad social corporativa, que es eso de que se visten las grandes empresas para devolver a la ciudadanía lo que nos ganamos antes y tal, no sé qué, pues nosotros, para corresponder con agradecimiento, 30 años ha hecho la gente de Caspe atendiéndonos, siendo clientes nuestros, pues hemos querido hacer algo en estos años y hemos hecho ya alguna cosita, vamos a hacer alguna más, y hoy lo que se nos ha ocurrido pues es reproducir en facsímil el programa de fiesta del año 24 para presentarlo a todos vosotros, que lo regalarán a la feira. Y con esto he terminado con un minuto sobrado,